Hola gente linda, hoy es 8 de febrero de 2023, exactamente 17:36 de la tarde en Buenos Aires, Argentina. Hace un tiempo les dije que iba a ponerle fecha a los videos y estoy cumpliendo con esa mención. Básicamente quiero contarles un poquito sobre qué es para un Misayok la sanación, de qué trata la sanación. El Misayok, como en algún momento conté, básicamente tiene como dos aspectos fundamentales para lo que sería la mente occidental. Por un lado, estamos hablando de una frecuencia vibratoria, lo que llaman nivel de conciencia. No me gusta la palabra nivel porque es muy lineal, ¿no? Hace referencia a la comparación en nuestro subconsciente y no tiene que ver con eso. Es una frecuencia, es una energía que se sostiene. Esa frecuencia o esa conciencia es lo que en el mundo andino se llama el cuarto nivel de conciencia. Y tiene que ver con que uno se reconoce naturalmente como el creador de su propia realidad. Misayuk significa el que porta misa. Misa, mesa, misha, depende cómo la quieran nombrar, las tres son correctas. Básicamente representa el universo del iniciado. Entonces, en términos iniciáticos van a encontrar mucha información y sabiduría y diferentes expresiones culturales de lo que es el camino iniciático, pero siempre coinciden en que todo surge de uno y donde uno pone la atención es en el uno y el uno es uno mismo. Entonces, esta frecuencia que se sostiene o no, se puede elegir sostener, pero solo cuando la estás sosteniendo sos consciente de que sos esa frecuencia. Por eso hablamos del no kankani, que es el yo soy, ¿no? Entonces, en el mundo andino, los queros han optado como una manera de reparación y de sanación de su relación de conflicto con su historia y con el universo occidental cristiano, donde la iglesia y digamos la monarquía de lo que en ese momento era el mundo, el reinado de España, hizo, entre comillas, con los pueblos originarios, ellos incluidos. Entonces, cuando sucede esta situación, básicamente ellos, de cierta manera, se podría decir para términos de contar la historia, que pierden o entregan su poder. Y el poder no estaba asociado del poder sobre otro, sino el poder desde un lugar muy personal, desde el lugar del yo soy. Entonces, culturalmente ellos fueron dominados, si se quiere, por una fuerza de mayor, digamos, virulencia, ¿no? Y desde ese lugar, a lo largo de los años, ellos hicieron un proceso de sostener su magia y su conocimiento, su yacha y su sabiduría, y un tiempo lo tuvieron que hacer casi escondidos, porque estaban con, entre comillas, el enemigo en su casa, ¿no? Vinieron, les ocuparon las tierras y de cierta forma se podría decir que los esclavizaron. Entonces, miren lo que es el poder real y la sanación. Ellos, cuando ya empiezan a integrar algunos conceptos y ideas españolas y cristianas básicamente, aparece el sacerdote como la idea de ese rol social donde el individuo está en contacto directo con la divinidad. Entonces ellos asumen ese rol, esa palabra para definirse a ellos mismos, pero básicamente en el mundo andino ellos se llaman a sí mismos Paco.
Paco Niusta, que sería algo así como el hombre, la mujer que tiene yacha y que tiene conocimiento, que está en contacto directo con la divinidad y con la comunidad, ¿no? Porque justamente desde el cuarto nivel de conciencia, desde el Pampa Misayok, uno es consciente que todo es parte de un gran ser. Entonces el ser uno implica eso, que uno se reconoce en el otro. El otro es otra divinidad manifestado en una individualidad separada, un individuo aparte, pero es parte del mismo gran ser. Y su cosmogonía y su cultura lo sostiene de manera natural. Por ejemplo, ellos no tienen una palabra para decir amigo, son hermanos y hermanas. Entonces ya de movida su manera de definir el universo a través del lenguaje es en círculo, de igual a igual. Entonces en el mundo andino son todos hermanos y hermanas. El papá y la mamá son los biológicos y el padre y la madre son el sol y la Santa Madre Tierra Pachamama, ¿no? Entonces hay como una fraternidad orgánica, ¿no? Entonces si se pelean entre hermanos, si se amigan o se divierten entre hermanos y hermanas. Entonces ya eso hace una gran diferencia en cómo nosotros, como, voy a decirlo como me sale, como mente colonizada, hemos adoptado un lenguaje cultural de nacimiento, aparentemente sin elección, que es el español, y viene de una tradición que se sostuvo desde la monarquía y desde la jerarquía, ¿no? Desde el monopolio de la fuerza, donde había individuos que tenían más valía y otros que tenían menos, ¿no? Y fíjense cómo todo funciona, y eso termina también manifestándose en términos de prosperidad social y económica, como términos, por ejemplo, como plusvalía, y situaciones así. Todo deriva de un lugar donde el concepto es que no todos son iguales a nivel, llamaríamos ahora en esta etapa del mundo occidental, a nivel de derechos, ¿no? Entonces el derecho real era de la familia, que eran los descendientes de Dios, y en el mundo andino todos son hijos del sol, ¿no? El Inca significa eso, y es un estado de conciencia donde a través del Kapagnian, del camino de la riqueza interior, todos los seres podemos alcanzar y sostener esa frecuencia. En ese sentido está como más emparentado al budismo, ¿no? Donde uno a través de un camino, un Kapagnian, puede evolucionar sin límite, ¿no? Está establecido según el mito que más o menos es un tiempo estimado de 25.000 años, pero es solo a modo de ejemplo, para poder darle un sentido a esta idea que vida tras vida uno va recorriendo el camino y va evolucionando. Estos son todos términos y conceptos, obviamente, tenidos por mi propia mirada, y eso es lo importante, ¿no? Porque básicamente me estoy mostrando y les estoy contando cómo yo veo la situación. Y eso es muy bueno, porque es lo único honesto que puedo hacer, mostrarme y ser consciente de que lo que estoy expresando es mi mirada, mi perspectiva. Entonces, desde ese lugar, la sanación, que es el tema que nos ocupa hoy, está asociada en gran medida, a aceptar, en primer término, que somos responsables de nuestras creaciones. Y ser responsables de nuestras creaciones es tremendamente... implica un antes y un después. A partir del momento que uno se asume como responsable de absolutamente todo lo que sucede en su vida, ya la víctima y el victimario pierden sentido. Y esa es una de las diferencias más grandes que existen con el mundo occidental. En el mundo occidental tenemos muy aferrados, en esta parte del mundo por lo menos,
esta idea del egregor, donde básicamente Dios está afuera y nosotros somos sus hijos y tenemos que portarnos bien para ganarnos el paraíso, y si nos portamos mal nos vamos al infierno, ¿no? Entonces básicamente la idea es que no tenemos demasiado poder, tenemos que recurrir al sacerdote, al Padre, para que interceda con la divinidad. Entonces, más allá, yo no dudo del corazón y de la vocación de servicio de gran parte de los seres que forman parte de la creencia cristiana, pero me parece que es fundamental entender cómo eso tiene sus aspectos positivos y sus negativos. Dentro de los negativos, podríamos decir que tenemos una tendencia natural a poner a Dios afuera y sentirnos sin poder. Y eso también es parte de la evolución biológica, como lo vemos en el mundo andino. Nacemos con un estado vibratorio que sería el pacha, donde el poder lo tiene mamá y papá. El adulto que me protege, sin mamá y sin papá simplemente no puedo sobrevivir. Entonces, desde ese momento que nacemos, hemos entregado totalmente el poder, y a menos que hagamos algo para recuperarlo, puede pasar que eso no suceda nunca. Y si hay una creencia cultural, espiritual, religiosa, que pone el foco afuera y aparecen ideas como que el paraíso será de los pobres o cuestiones así, es casi imposible salir de ese lugar. Entonces, en el mundo del Misayok, la divinidad tiene que ver con esos aspectos de sentirse completo, con capacidad de conducir las riendas de su vida, y desde ese lugar la víctima y el victimario ya no tienen razón de ser. Entonces, ¿cómo se sostiene eso en términos concretos? Para los occidentales necesitamos hacer una reprogramación profunda y elegir, en el caso que lo creamos convenientes, creencias, ideas, programas conductuales que nos sean más afines y que nos sean útiles. Y desde ese lugar se vuelve mucho más concreto y determinante en la vida de las personas poner el poder dentro, ¿no? Poder poner el poder dentro implica asumir la responsabilidad en su vida y de dar respuesta. Entonces, desde ese lugar, el Pampa Misayo, el Paco, lo que hace es brindar su yacha y su conocimiento, su tiempo, su atención a el solicitante para colaborar en ese proceso de toma de conciencia, donde se espera que naturalmente perciba y asuma emocionalmente que él ha elegido todo en su vida, por más que parezca un poco raro. Pero a partir de ese punto es cuando se empieza la verdadera sanación en términos de evolución consciente, porque todo lo que parecía negativo o lo que nos cargaba de dolor, de frustraciones, de angustia, deja de tener sentido para convertirse en experiencias que nos dieron conocimiento, que nos dieron fuerza y que, si quieren verlo de cierta manera, nos impidieron comprender naturalmente que teníamos todo lo requerido para sanarnos y para ser plenos. Entonces, desde ese lugar, a mí me gusta siempre recurrir a conceptos, si quieren, más racionales, más propios de la cosmovisión occidental, ¿no? Donde, por ejemplo, podemos hablar de energía. Entonces, si todo lo podemos definir como energía, es importante que aprendamos a controlar, a mesurar, a medir nuestra energía. Y la atención es una gran forma de expresar e intercambiar energía. Entonces, estos procesos de intercambio energético, como puede ser una consulta
o una charla, o un texteo por WhatsApp, o grabar un video, reproducirlo, hacer un comentario. Eso siempre hay intercambio de energía. Entonces, yendo a lo concreto, somos energía, tenemos un cuerpo físico que requiere de energía para seguir siendo un individuo. Y eso, en términos conscientes habituales, está limitado en tiempo y espacio. O sea, tenemos un tiempo finito. Por lo tanto, nuestro tiempo, nuestra atención es nuestro mayor tesoro. Entonces, ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿A quién le regalamos nuestra energía? Estas son las preguntas que empiezan a surgir naturalmente cuando uno indefectiblemente empieza a priorizarse y a decir esto sí, esto no. Empezamos a elegir de manera consciente desde la libertad. Y todo eso tiene que ver con el cuarto nivel de conciencia, con la conciencia del Misayok. Entonces, yo, habiendo transitado por otras frecuencias, elijo sostener el cuarto nivel de conciencia en el mundo del Kaipacha, en el mundo de la materia, donde habita mi cuerpo. Y desde ahí ir variando, si quieren, eligiendo como un dial donde elijo estar. Y desde ese lugar les recomiendo que valoren su tiempo, valoren su energía, que la disfruten y que solo aporten su atención, su conciencia en aquello que eligen sostener y no en aquello que eligen desechar. Entonces, como los nenes, miramos lo que nos gusta, hacemos lo que nos gusta, lo que nos hace sentir coherentes y plenos, y menos lo que no nos gusta, lo que viene de un desde dónde, del deber o del compromiso, ¿no? Rompemos compromisos y asumimos nuestro protagonismo en nuestra vida y elegimos conscientemente a quién, cómo, cuándo y dónde regalar nuestra energía. Un abrazo grande a todos, Tupananchikama.